Buenas tardes, estimados jóvenes y señoritas de la Universidad Ecológica. Primeramente, disculparme porque la primera parte en donde ya habíamos avanzado sobre el tema aspecto y actitud, lamentablemente se quedó eliminada. No tengo idea de por qué sucedió eso. Asumo de que debe ser una falla técnica de la computadora, pero bueno. Ahora voy a volver a repetir toda la parte inicial de esa zona específicamente. ¿Ya? Dentro de esto voy a ir a compartir en la pantalla lo referente a el tema específico que se encuentra en las diapositivas siguientes. Bueno, entonces comenzamos con lo que era la introducción. Dentro de lo que es la introducción al aspecto y a la actitud del paciente, evidenciamos que es algo continuo que vengo siempre manifestándoles a ustedes. Lo principal es nuestra observación al paciente. Desde el momento en que entra al consultorio, desde el momento en que lo vemos en la sala de urgencias, desde el momento en que entra caminando, entra sea sentado, sea echado, sea en una camilla, sea a la fuerza. Entonces, todos esos momentos tienen que ser para impresionarnos a nosotros y poder ir a describirlo. Todo es fundamental porque eso es parte de nuestra entrevista y de lo que nosotros necesitamos saber del paciente. ¿Qué es lo que nosotros en esto vamos a ir a valorar? Principalmente el aspecto y posteriormente la actitud. ¿Qué es lo que vemos en el aspecto? Hay cosas que son inherentes al paciente que nosotros necesitamos detallarlas sí o sí. Y una de esas partes es el sexo, otra la edad aparente y la cronológica, la raza, el biotipo corporal, el estado nutricional, la vestimenta y la higiene personal. Cada uno de estos puntos vamos a ir a desglosarlos para que así empiecen ustedes en el momento que tengan que llenar la historia clínica, donde específicamente pasamos al examen mental, puedan detallar ahí a cabalidad todo lo que se evidencia. ¿Cuál es la diferencia entre edad aparente y la edad cronológica? Es necesario de que acá podamos hacer una diferenciación, ya que la edad aparente y la edad cronológica difieren ¿de qué? La edad cronológica evidentemente es la edad real, la edad que supone al individuo desde su fecha de nacimiento hasta el momento actual en el que se lo está evaluando. Por eso es contabilizada en el tiempo que se transcurre. Mismo así, la edad aparente es aquella que el paciente o que el usuario nos impresiona a nosotros al entrar en contacto precisamente ahí. Entonces, durante la entrevista vamos a describir edad cronológica, puede tener desde la fecha de nacimiento hasta el momento que lo estamos entrevistando 30 años y la edad aparente podría aparentar una edad de 45 años. ¿En qué trastornos nosotros podemos evidenciar que hay un aumento o hay una disminución en cuanto a la edad aparente? La edad aparente en las personas que padecen de alguna discapacidad intelectual, como los retrasos mentales, suelen aparentar menor edad. Entonces, si tienen la edad cronológica es 30, un ejemplo, podrían aparentar unos 20 años. Muy contrariamente a los pacientes que consumen droga, a los pacientes que están en una situación de calle o que pasan con un episodio depresivo así crónico que aparentan mayor edad. Entonces, esto es muy importante que nosotros vayamos a detallar porque también es un indicativo del trastorno mental al cual podemos estar refiriéndonos, haciendo mención y más aún ya teniendo una idea sobre un diagnóstico. Pasamos a la siguiente.
Y tenemos la raza. Como les había comentado, la raza en realidad no es tan importante como en anteriores veces el poder hacer una mención sobre eso, ya que ahora sabemos de que la raza está mezclada y en realidad una raza pura solamente en ciertos lugares se va a encontrar. Entonces, muy probablemente si hay alguna persona que es muy originaria de un pueblo y está en esa categoría de raza, entonces eso sí se lo puede describir, pero si no, va a ser la raza mestiza. Pasamos a la siguiente y observamos el estado nutricional. Miren cuán importante es el estado nutricional para lo que viene a ser nuestro examen mental, porque nosotros nos debemos impresionar eso desde el primer momento. Ver a una persona que esté con un estado nutricional normal va a ser seguramente hasta a simple vista, porque nos vamos a dar cuenta de la piel, de su misma hidratación, del mismo tejido adiposo que va a tener o que no va a tener. Entonces, ¿cómo esto lo vamos a clasificar? Seguramente como nos han enseñado. Nuestro índice de masa corporal y además vamos a ver ambos picos, ¿no? Cuando disminuye una desnutrición o cuando aumenta una obesidad, de acuerdo a los niveles en los que se encuentra ese índice de masa corporal. Nos redundamos mucho sobre lo mismo y nos pasamos a algo que sí es muy importante y hablamos sobre la vestimenta. ¿Qué pasa acá en la vestimenta? En la vestimenta es necesario poder aclarar de que vamos a hacer una clasificación de la vestimenta y la vestimenta se va a ver, por ejemplo, adecuada, prolija, descuidada, sucia o extravagante. Esto también va muy de la mano con qué tipo de trastornos puede presentar el paciente al momento de la entrevista. Nos puede decir, ojo, es un indicativo, pero no significa que también sea el momento de poder ya decir o dar un diagnóstico acelerado sobre lo que padece el paciente, pero sí es un predictivo. Dentro de la vestimenta tenemos la vestimenta adecuada, que la vestimenta adecuada viene con que aquello que es lo normal, lo apropiado dentro de un sistema en donde debemos vestirnos al contexto sociocultural. Entonces la persona sí entra dentro de esos límites. Pero si seguramente no encuadra en el momento donde se encuentra, a eso vamos a llamar inadecuado. Inadecuado, ¿por qué? Porque si hay un lugar en donde por los factores climatológicos hay mucho frío, en fin, las personas están súper abrigadas y una persona que se encuentre desnuda, que no tenga más que un solo cobertor en las partes sexuales o algo que cubra partes mínimas de su cuerpo, entonces ahí podríamos estar hablando de una vestimenta inadecuada y nos podría estar orientando hacia qué tipo de patología es, porque seguramente ya estamos atravesando por algún factor psicótico o algo que esté totalmente fuera de la realidad. Pasamos. Cuando hablamos de una vestimenta prolija, una vestimenta donde se encuentra
totalmente limpia, con una simetría, una combinación, un planchado súper prolijo. Entonces estamos hablando de que hay bastante limpieza y mucho cuidado. Los pacientes que se encuadran en estas características vienen a ser aquellos que están en los trastornos de personalidad obsesivo o en el mismo trastorno obsesivo compulsivo, que también suelen adquirir estas características. El paciente que se encuentra con una vestimenta descuidada, sucia, en la mayoría de las veces tiene además una higiene personal mala. Entonces estamos hablando de que no simplemente es la ropa que se encuentra sucia, descuidada, en un mal aspecto general, sino que también su mismo cabello, su misma barba, sus uñas, el aliento, los olores que puede emanar de ciertas zonas donde hay vellosidad son mucho más fuertes. Entonces, todo esto hace pensar de que el paciente podría estar atravesando algún proceso psicótico y por el cual se haya alejado totalmente de la realidad, como para poder preocuparse por sí mismo. El extravagante ya hace diferencia de esta vestimenta, porque en el extravagante el paciente muestra, luce, utiliza colores súper fuertes, llamativos, además de utilizar hasta adornos, y esto se ve muy exuberante. Es por eso que llama mucho la atención. Incluso en el caso de ser mujer o ser varón, pueden utilizar algunos elementos para maquillarse el rostro, entonces eso puede generar de que haya bastante abundancia en lo que es la vestimenta y los colores que utilizan. Esto es muy claro en pacientes donde se encuentran atravesando un cuadro de manía. Pacientes que son maníacos y en el trastorno afectivo bipolar precisamente cursa con un episodio de manía en donde además de eso se ve un pensamiento acelerado, ideas de fuga, mucha distractibilidad, alteraciones sensoperceptivas grandemente y lo que hace que el juicio se encuentre totalmente distorsionado y desviado. Como les había comentado en la anterior diapositiva, la vestimenta va de la mano con la higiene personal. Entonces, no podemos hablar de una buena higiene personal si el paciente está totalmente descuidado y sucio. Seguramente tiene una mala higiene personal porque tiene que ser coherente a lo que estamos describiendo. Una buena y una regular higiene personal seguramente va a entrar en las otras vestimentas donde habíamos hablado de que mantenían algunas combinaciones, ser muy pulcros, muy higiénicos, entonces encasillarían ahí. Pasamos. Y cuando hablamos de sexo, es importante que ustedes puedan hacer una diferenciación entre qué es sexo, entre qué es género, entre qué es orientación sexual. Y para hablar sobre eso, es importante que mencionemos qué es sexo. Y sexo, según las definiciones que se tienen, es que es determinado cuando la persona nace. Entonces, ¿eres de sexo femenino o eres de sexo masculino? ¿O eres hombre o eres mujer? Entonces, esto está atribuido siempre a ¿qué? A nuestros cromosomas, a las hormonas, a nuestra misma anatomía interna y externa. No que género, ¿a qué se refiere? Ya a una construcción social y comportamientos, además de actividades, atributos que se consideran
apropiados para las personas. Por ejemplo, un niño, el género femenino, niña. Entonces estamos hablando de que ya hay una construcción social ahí. Ahora, ¿qué implica una orientación o una preferencia sexual? Significa que una persona se siente atraída, ya sea en un plano emotivo, romántico, sexual y afectivo, con otra persona. Entonces, ¿qué es lo que prefiere? Porque se siente atraída hacia otra persona. Esta persona puede ser del mismo sexo, homosexual, que se llama, puede ser del sexo opuesto, heterosexual, puede ser en un sinfín de otras preferencias que tengan. Que sobre todo ahora en la comunidad gay, lesbianas, transexuales, se puede evidenciar. No redundamos más sobre eso, pero mientras nosotros podamos abordar el tema de sexualidad con el paciente, debemos de tener bastante delicadeza y tacto, ya que podríamos tocar una zona un poco delicada, porque en algún momento el usuario o el paciente puede haber atravesado por algún tipo de abuso sexual, no sé, de algún trastorno de tipo sexual, alguna alteración. Entonces todo eso siempre se lo debe de tocar muy sutilmente, pero es importante abordar. Pasamos al biotipo. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a abordar en el biotipo? Vamos a ver lo que ustedes ya han podido ver en semiología. En semiología veníamos de que, según Di Giovanni, habían 3 tipos de biotipo. Uno de ellos era el longilíneo, donde predominaba ¿qué? Lo longitudinal, dentro del tórax y el abdomen. El normalíneo aquel donde hay una similitud entre lo longitudinal y lo transversal. Y en el previlíneo donde en realidad hay una mayor parte en la parte transversal, que es la que más se desarrolla. En el biotipo, según Kreshner, vemos que el pícnico es aquel paciente o usuario que tiene características de tener mayor tejido adiposo en la zona del abdomen y tórax. Son los chiquititos, los bajitos. El atlético, en cambio, aquel que tiene una proporción adecuada entre musculatura, cabeza y tronco. Y el leptosómico, aquel donde predomina lo longitudinal, esos flacos y largos. Ya el displásico, aquel donde hay una considerable desnivel entre lo que es la zona del abdomen, la zona del tórax. Entonces hay una desproporción total en esos niveles. El biotipo, según Rostand-Seagout, tenemos el digestivo, el respiratorio, el muscular y el cerebral, que en realidad viene muy parecido a lo que en las anteriores diapositivas habíamos visto. Lo longitudinal que predomina, lo respiratorio que va muy de la mano con el atlético, lo muscular que va con el atlético, perdón, el respiratorio más que va con el longilíneo y el cerebral que va más con el normal. Y bueno, nos quedamos acá, por lo que actitudes vamos a ir a ver en la siguiente diapositiva y en el siguiente video. Ha sido un placer, alumnos, y terminamos acá.